Hola, muy buenas, espero que estéis súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un vídeo cómo manifestar ya a tu persona especial, pero ya sí o sí. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si te ha gustado este vídeo, sobre todo regálame mucho amor, mucho like, suscríbete, déjame por aquí abajo qué te ha parecido este vídeo. Sobre todo, muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info por aquí abajo. Activa la campanita de YouTube para que siempre te pueda avisar que suba un vídeo. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot, por aquí abajo. Ahora vamos a relajar la mente con este paisaje, con la naturaleza, con la energía de Gaia. Mente en blanco y vamos a conectar con la energía de la naturaleza. Vale, sobre todo tu persona especial con la que estás pensando o aún no has conocido. Vale, lo que está claro que hay movimiento en tu vida. Siento de que es alguien que viene con fuerza, con seguridad. Es una persona que su lema es vive y deja vivir. Es una persona que le gusta como fluir hacia la vida, hacia el destino. No es una persona que a pesar de los problemas, situaciones o del día a día, diga, vale, esto no me va a obstaculizar, yo sigo hacia adelante. Yo creo que necesitas una persona con más firmeza, aquí estoy yo, vamos hacia adelante. Sí que es verdad que para algunos, pero ya muy poquito, ya no vibras en la inseguridad de es que no voy a conocer. No, tú ahora mismo estás en un periodo de tu vida que sí quieres enamorarte, quieres abrir tu corazón, pero que sabes que vas a conocer a alguien, punto. Yo de momento pues soy feliz con mi vida, con mis animalitos, con mi día a día, con mis proyectos. Voy haciendo pues dinero que me entra, pues me doy mis caprichos, pues claro que sí. Eres una persona que vas haciendo tu vida. Lo que sí tú ya sabes que soy una persona firmeza, que alguien me viene, por supuesto. No dejas entrar a tu vida comentarios machistas, hablo en general. No hablo ni para un público en concreto ni nada, no. Comentarios fuera de lugar ya no los toleras. Eres una persona que tampoco pierde su tiempo, que ya incluso hueles como a estas personas que sabes que quieren un rato, no. Pasas ya de ese estilo de personas o cualquier comentario, tampoco toleras nada. Lo que sí yo siento de que a pesar de tu situación o situaciones que has podido vivir, como todo el mundo, ¿no? Eso te ha hecho ser una persona a lo mejor como más fuerte, más firmeza. Sí que es verdad que en estos momentos a lo mejor no con cualquiera conectas o no con cualquier alma conectas, es normal. No porque eso seas a lo mejor una persona como más, ¿cómo diría? Más dura, más... No, sino que eres más abierta con las personas, que tú te puedas abrir más en canal. Lo que sí también, wow, eres una persona que sabes que, a ver, si yo me muevo por ejemplo, ¿no? Vi más personas, vimos lugares, vi más conversaciones, siento de que estás en un periodo de que esas situaciones como que ya te aburren, ¿sabes? Tú quieres a lo mejor una vida, a lo mejor, o un estilo de vida que me pueda relajar, por ejemplo, en tener conversaciones más o menos como yo pueda opinar, que haya pues un respeto, aunque pensemos diferente. A lo mejor con las personas que te rodeas pues no puedes llevar también un estilo de vida en concreto. Siento de que
hay cambios en tu vida o que has realizado tú sola, que te has acostumbrado, tienes tus costumbres, tu alimentación también. Siento de que llevas a lo mejor una dieta, a lo mejor no para adelgazar, no voy por ahí, sino a lo mejor que no consumes ciertos alimentos, o a lo mejor algún día vale, sí. O a lo mejor por problemas de salud ahora también has tenido que cambiar a lo mejor ciertos alimentos. Pero sobre todo estás en un periodo de tu vida que te has habituado, siento de que llevas un periodo de tu vida soltero, soltera, que te has abierto a unas costumbres o unos hábitos que sí que es verdad que a lo mejor tú estás abierta en canal, pero a veces lo piensas y dices, wow, pero me acostumbraré a estar en pareja, a que él también se acostumbre, etc, etc. A ver, yo siempre digo que cuando empezamos con alguien, siempre es muy importante que lleve un poquito más o menos nuestro estilo de vida, en conocernos, en mismos hábitos, más o menos, aunque tengamos puntos de vista diferentes, no pasa nada. Yo siempre digo, hay que, pues, es normal, ¿no? Que cuando estamos en pareja acostumbrarnos un poquito a la rutina de esa persona y que esa persona también se adapte a mí. Porque si no nos acostumbramos, sobre todo en nuestro día a día, pues eso tampoco no va a chutar, por decirlo de una manera. Pero eso sí que es verdad que yo lo que estoy canalizando, que es muy importante a lo mejor que tú te puedas juntar con personas más o menos de tu mismo hobby, más o menos tu estilo de vida que ahora llevas actualmente, que a lo mejor antes ya no llevabas, o eres una persona que en un pasado renunciabas a tu personalidad, a mi ser, a mi esencia, ¿no? Por a lo mejor por estar con esa persona, ¿no? Y llegabas un momento que a lo mejor la relación se terminaba y dices, oh my god, ¿qué he hecho? He perdido mi esencia, ¿no? Y si yo he trabajado en mi persona, en lo que soy yo, la persona correcta, pues no me hará cambiar, todo lo contrario, ¿no? Seré yo, quien me quiere me debe de querer tal cual como soy. Pues eso es muy importante también, ¿no? En salir mucho de nuestro círculo. Wow, proyecto empresarial. Confía y emprende una nueva idea de negocios o una oportunidad laboral. Siento de que con esta persona formarás un proyecto de vida. A lo mejor ahora lo ves como una vía como... Es que yo lo siento de que eres una persona de que, a ver, si estás enamorada de tu día a día, de tus hábitos, a lo mejor significa que ahora mismo pues estás bien y sí quieres enamorarte, pero no tienes prisa. Bueno, pues a lo mejor dices, bueno, ya miré, ya vendrá esa persona. Yo de momento pues soy feliz en mi día a día. ¿Sabes? Segura, empoderada, empoderado que te va a llegar. Vale. Si a lo mejor te preocupa de que, ay, no sé, lo que estaba diciendo antes, ¿no? A lo mejor no estás preparada en abrirte en canal con esa persona, tienes inseguridades, que a lo mejor te viene de tu expareja, o no terminas a lo mejor de creerte que hay alguien destinado a ti, ¿no? O a lo mejor también tienes miedo que estás en ese momento, quiero enamorarme, pero tampoco a lo mejor por alguna inseguridad física o lo que sea, ¿no? Tienes miedo de que alguien invada como tu intimidad, ¿no? En compartir, que te vea en pijama, sin maquillaje, ¿no? Que te vea mejor en algún momento, ya sabemos, ¿no? Cuando vamos a visitar al señor Roca, ¿no? Para que me entengáis, ¿no? A lo mejor tienes que trabajar en abrirte más, porque claro, quieres pareja, perfecto, pero si luego a la hora de la verdad no estás dispuesta o dispuesto a abrir tu intimidad, pues a lo mejor es ahí que a lo mejor debes de trabajar esa inseguridad.
O a lo mejor también cuando tengas pareja, pues si te cuesta más, sobre todo en abrirte más en tu intimidad, por decirlo de una manera, no digo sexual, sino tu día a día, pues poco a poco ves marcando los ritmos tú. ¿No ves? Conecta con la naturaleza, estar al aire libre te rejuvenece e inspira. Por eso también decía antes, ¿no? Que es muy importante salir un poco de tu zona de hábitat, ¿no? Pues para poder conocer gente nueva, ¿no? Lo que sí siento, a ver, cuidado con gente del pasado, mismo patrón, no. Si es alguien de que estabas pensando y estás ahí, empiezo, no tiro, es una persona que tires, que no tengas miedo en que a lo mejor puedas fallar o no. Si no lo intentas, no lo sabrás. Es lo que estoy canalizando para ti. Lo que sí siento de que eres una persona de que llevas un tiempo soltero, soltera, siento de que no has tenido ninguna conexión tampoco física ni ninguna cita con nadie en estos momentos. Has podido tener, pero que tampoco no te ha podido llamar la atención. Pero eres una persona, ¿sabes? Que a lo mejor has sabido cómo aprovechar este tiempo, ¿no? Es decir, que sabes estar sola, te gusta leer, por ejemplo, entrar a salir, a lo mejor caminar por la naturaleza también, el irte a tomar algo solo, sola, y eso pues también pues te hace salir de tu zona de confort. Yo te siento de que sobre todo tienes ganas de enamorarte, wow, me encanta, tal, y sobre todo tienes la seguridad que dices, mira, a mí ya me llegará el amor, yo he visto este vídeo por casualidad, tal, vale, perfecto. Pero sobre todo siento de que a la vez eres una persona tímida, eres segura y tal, pero eres una persona tímida, ¿sabes por qué? Porque siento de que hay muchos chicos que vas por la calle sola, que se te quedan mirando, de decir, wow, qué chica más guapa, ¿no? Y tú misma no te lo crees, incluso giras como la mirada, porque se fijan en ti y dices, ¿cómo es posible, no? Que se me queden mirando. Incluso a veces, no sé si os pasa de también, ¿no? Que a lo mejor puedes tener alguna inseguridad y a lo mejor la otra persona dices, pero si esa seguridad te hace ser alguien especial. ¡Wow! Defiende tus creencias y di si únicamente si de verdad lo deseas. Es decir, yo estoy canalizando que tú quieres o todo o nada. Si te viene el típico de, ay, ya no, el que duda, es que no lo sé, hace... Yo quiero a alguien o todo o nada, y ese va a ser tu dilema en estos momentos. Tienes que ser una persona firme y certera, de en plan, mira, si tú me quieres, vamos con todo. Si no, chao pescado. Y vida amorosa, el fundamento de tu pregunta se encuentra en tu vida romántica, que está cambiando para mejor. ¡Wow! Yo siempre digo que toda esa energía, si tú estás abierta, encanar, está preparada, el universo sí o sí moverá montañas para que esa persona te llegue a tu vida. ¿Dudas? No vas a conocer a nadie. ¿Dudas? O solamente te entrarán personas que te hagan dudar incluso de ti misma. O si dudas también conocerás a alguien espectacular, muy bien, pero con máscara, que solamente esa persona te hará más insegura. Por eso yo siempre digo, cuidado a quien dejas y haz filtros. Siempre que tengas una cita, conversaciones. En una conversación depende cómo se exprese, cómo hable, sobre todo de las personas, cómo trata, por ejemplo, si vais a tomar algo, al camarero, lo que sea, o a su expareja, amistades. Poner ojo ahí, consejo vital, ¿sabéis por qué? Porque ahí podéis recibir mucha información. Y como actúe en las primeras citas y lo que tú dejes entrar o salir, es fundamental las primeras citas que os fijéis mucho.
Porque luego si no está el típico amigo, es que mira, mira lo que me hizo, pero a lo mejor no hiciste los filtros correctamente. Wow, vida amorosa. Otra vez me ha salido la misma carta. Sí o sí estás destinada o destinado que te llegue un gran amor, pero te lo tienes que creer. Si dudas, dudas. Si eres una persona con firmeza, aquí estoy, yo quiero, puedo y me lo merezco, esta persona me llega sí o sí. Incluso en menos de 3 años, yo te veo una estabilidad y sobre todo un matrimonio. Yo veo mucha unión. Sobre todo también, siento de que si ya tenéis cierta edad, siento de que a lo mejor que quieras tener hijos, me dirijo a ese público. Y tal, se puede acelerar las cosas porque sí que es verdad, a lo mejor en menos de 2 años tú quieres ser mamá o papá y digas, mira, esta es la persona correcta, voy a apostar por ti, ¿vale? Yo conozco a una de mis mejores amigas que ella, por ejemplo, conoció a su actual marido y a los 6 meses por ahí estaba incluso casada y con 2 hijos. Tuvo al primero y al poco ya tiene a su hija y ya llevan, vamos, casi 10 años juntos y ahí están. Y nadie apostaba por esa pareja, ¿eh? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Wow! Volar. ¿Has podido últimamente, sabes que te levantas y sabes que has podido soñar con esa persona que no te acuerdas? ¿O sientes mucha paz últimamente que sueñas pero que te acuerdas? Aunque no sueñes con esa persona específica. Eso quiere decir que algo grande viene a tu vida. ¡Wow! Esto es un sí, pero sí. Y eres una persona que sobre todo, a mí lo que me ha hecho ser más extrovertida, exponerme más a las personas, a lo mejor al volverme como más segura, trabajar más mi fortaleza ha sido en salir de mi zona de confort. Sí que es verdad que muchas veces me ha dado pereza, miedo, lo que sea, pero me enfrento a ellas. O cuando entro en Drama Queen, como digo yo, Sonia, en la vida hay soluciones. Pues esto es lo mismo. Y a mí, yo he pasado de ser una persona introvertida, súper tímida, de que antes de ir a alguna tienda tenía que analizar, pensar en qué le iba a pedir. O sea, fijaos el nivel de timidez que tenía, a volverme una persona más extrovertida. Y aquí estoy yo porque quiero, puedo y me lo merezco. Y eso gracias a salir mucho de mi zona de confort, a volverme a enfrentarme, ¿no?, a lo que a lo mejor me bloqueaba o lo que sea, o que mi mente me hacía ahí formar unas películas de, vamos, que Netflix lo petaría. Me ha hecho ser una persona más abierta también y saber lo que quiero. Y yo siempre digo, no regaléis vuestro tiempo a cualquiera. Por eso siempre marco mucho filtrar bien qué estilo de relación queréis. Fijaos, estar en modo observador, cómo actúan esas personas, y cómo actúen os puede llegar mucha información y os puede ahorrar mucho tiempo de terapia y muchas quedadas con los amigos en quejas. Más trabajas en tus fortalezas, más te llega esa persona, porque estás en un momento vital de tu vida que te quieres, te mimas, sabes lo que quieres. Y yo siempre digo, vibraciones juntas, como lo queráis llamar, esa persona te llega sí o sí. ¿Lo ves? Vemos a estos dos perritos, ¿no?, como conexiones. Pues esto es lo mismo. Una vez tú te abres en canal, te sueltas hacia la vida, fluyes, tal, esta persona llega a tu vida, ¿no? Y para mí esto representa que dejas como este personaje tuyo anterior, sobre todo este, ya no me sirve, ya no me identifico con esta persona, porque me valoro y me quiero. Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte.
y sobre todo por regalarme mucho like, mucho amor, sobre todo muchísimas gracias. Recuerda, si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Info por aquí abajo, mi web, la web Ko-fi, donde está toda la info. También si me quieres seguir por mis redes sociales, por aquí abajo. Quiérete, valórate y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!